¿Cómo están? Buenas noches. Empezaremos la clase. En esta clase lo que vamos a hacer es terminar de explicar lo que es el concepto de periodo de retorno, dónde se aplica, cómo se aplica, y a partir de ahí vamos a ver de que no siempre es posible contar con datos registrados durante varios años, datos que nos permitan aplicar algún método probabilístico. Y como no es posible hacer eso, lo que sí vamos a ver como una introducción nada más, porque lo vamos a dejar para las próximas clases, es ver cuál es la alternativa que tenemos para poder calcular un caudal de diseño. Los caudales de diseño están relacionados siempre a una probabilidad de excedencia. Eso lo vamos a ver a través de un ejemplo. Espero que todos ya hayan estado repasando, viendo lo que está en Classroom relacionado con la práctica resuelta de algún alumno de semestres pasados, de una práctica sobre la ley de Gumbel. No olviden que el examen que viene probablemente va a ser exactamente de aquí a 7 días, o sea, el próximo martes, el sábado, pero vamos a confirmar esa fecha. Dicho esto, empezaremos a mostrar a ustedes dónde se aplica la cuestión de lo que es el concepto de periodo de retorno. A ver, cuando ya hemos hecho alguna explicación al respecto, en realidad tenemos el ejemplo este que un poco ya lo habíamos visto y vamos a volver a insistir en ello. Imagínense que ustedes tienen que construir un camino o diseñar un camino en una zona rural y obviamente el camino va a cruzar cortando varias quebradas, cursos de agua, incluso algunos ríos. En la pizarra están viendo ustedes en trazo rojo el camino que en su paso corta una quebrada. La quebrada está indicada acá con un círculo azul. En ese sitio, la quebrada que baja desde izquierda hacia derecha, cruza el camino y obviamente esa agua que trae esa quebrada tiene que ser transportada a través de una alcantarilla. Si no es una alcantarilla, podría ser necesario construir un badén o un cajón o un puente, dependiendo cuán grande es el caudal de diseño que yo deba transportar a través de esa obra hidráulica, para evitar que el agua que trae la quebrada se desborde y tenga que cruzar por encima del camino. Eso es lo que hay que evitar, ¿no es cierto? Porque si no construimos ninguna obra hidráulica ahí que pueda transportar el agua que trae esa quebrada, el agua de la quebrada va a pasar por encima del camino y eso hay que evitar. El caudal que yo deba usar para determinar cuán grande es el diámetro de mi tubería le llamamos caudal de diseño. ¿Para qué caudal tengo yo que calcular el diámetro de esa alcantarilla? ¿No es cierto? Y en realidad lo que hay que hacer es referirnos a las normas de la ABC, la Autoridad Boliviana de Caminos, que ya ha normado, y la ABC indica que para una zona rural, supongamos que este camino esté en una zona rural y cruza esa quebrada, la norma indica de que, por ejemplo, el caudal de diseño que yo debo usar para dimensionar la alcantarilla deba necesariamente tener un periodo de retorno de 5 años. O sea, acá fíjense, vamos a aceptar, por ejemplo, que alguien de antemano ha calculado el caudal que transporta esa quebrada con un periodo de retorno de 5 años, ¿ya? Y ese caudal resulta ser igual a 55 metros cúbicos por segundo. Ya por fuera, alguien ha calculado de que ese caudal es 55 metros cúbicos por segundo. En consecuencia, ya estoy cumpliendo con la normativa de la ABC que me indica que el diseño de obra de drenaje tiene que ser aquel suficiente como para transportar aquel caudal de crecida que tiene un periodo de retorno de 5 años. Y que alguien ya lo ha calculado y resulta que eso sale 55 cubos por segundo.
Una vez que tengo los 55 metros cúbicos por segundo, obviamente es el caudal máximo que yo voy a lograr transportar a través de la alcantarilla. Obviamente durante el año, cuando los caudales son menores, van a simplemente ser transportados a través del tubo sin ningún problema. Pero cuando la cuenca de la quebrada me traiga un caudal superior a los 55 metros cúbicos por segundo, en ese momento la alcantarilla va a ser insuficiente y el agua que trae la quebrada va a empezar a escurrir por encima del camino y obviamente va a causar destrozos y eso es lo que se intenta evitar. Pero se darán cuenta ustedes que no puedo indefinidamente utilizar un tubo de un diámetro muy grande, porque es cuestión de costos, ¿no? Cada vez es más caro. Tampoco vale la pena construir ahí un puente. Un puente obviamente va a poder tener una capacidad mucho más grande que la capacidad del desagüe, de la tubería. Por eso es que después de análisis han establecido que para el caso que nos ocupa esta quebrada, que cruza un camino en zona rural, el caudal de diseño debe ser aquel que tiene un periodo de retorno de 5 años. 5 años periodo de retorno es lo que tenemos que recordar otra vez a qué se refiere, ¿no es cierto? Habían 3 formas de interpretar el caudal, en este caso, que tiene un periodo de retorno de 5 años. La primera interpretación lo habíamos mostrado en una clase pasada, y si ustedes suponen, por ejemplo, que en este sitio donde la quebrada cruza el camino hay una estación hidrométrica, cosa que no es el caso, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tienen un camino que va de la población de Tarata hasta por ejemplo, Capinota, como 200 kilómetros, o menos, por supuesto, pero en ese recorrido el camino va a cruzar un montón de quebradas y hay que diseñar el tamaño de diámetro que deba usar en cada quebrada para transportar ese caudal que tiene que tener un periodo de retorno de 5 años. Si adopto el periodo de retorno de 5 años para todas las quebradas que crucen el camino, entonces para cada una de esas quebradas tendré que previamente calcular cuál es el caudal que tiene periodo de retorno de 5 años. Esta quebrada que ven acá tiene una área de drenaje bien definida, pero puede haber la siguiente quebrada que tiene una área mucho más grande. Y en ambas debo basarme en periodos de retorno 5 años. Entonces, el caudal que corresponde a un periodo de retorno de 5 años de esta quebrada es, alguien lo ha calculado, 55 cubos por segundo. En cambio, la siguiente quebrada, que es mucho más grande, tal vez el caudal también para un periodo de retorno de 5 años, en lugar de ser 55 cubos, es de 100 metros cúbicos por segundo. ¿Se dan cuenta? La quebrada contigua tiene que ser diseñada para que ese tubo pueda transportar 100 cubos por segundo. En cambio, esta quebrada tiene que transportar hasta un máximo de 55 metros cúbicos por segundo. Y en ambos casos estamos hablando del mismo periodo de retorno, 5 años, porque eso es lo que la norma de la ABC me indica. Decíamos 3 formas de poder interpretar periodo de retorno de 5 años. La más a mano, la que le hemos explicado en la última clase, se la interpreta de la siguiente manera. Supongamos que alguien ha medido acá diariamente el caudal durante 20 años. Significa que tengo para los 20 años, para cada día, un caudalito. Obviamente esos caudales en la época del estiaje van a ser 0. Por ejemplo, hay quebradas que se secan en la época seca, ¿no es cierto? Y viene la época lluviosa y entonces traen un caudalito. Entonces, yo me ubico en esa serie de tiempo consistente en 20 años de datos y cada año tiene 365 valores. Para el primer año identifico el caudal más grande, uno de esos días que trajo el río, y lo separo. Voy al siguiente año, identifico el caudal más grande, lo separo, etcétera, y de esa manera yo, en base a esa serie disponible que tengo, que ha sido observada durante 20 años en este cruce con el camino, obtengo 20 valores. Cada uno de ellos es el máximo de cada año. En consecuencia, estoy hablando de una serie de 20 valores, n igual a 20, que son valores extremos. En consecuencia, la ley que voy a aplicar a esos valores no es la ley normal, y hay otras leyes, y una de ellas válida para extremos, para crecidas, para avenidas,
Es la ley de Gumbel y esa es la que voy a adoptar. Significa que con 20 valores N20 en este sitio, yo aplico la ley de Gumbel y con la ley de Gumbel logro calcular el caudal que tiene un periodo de retorno de 5 años y ese resulta ser igual a 55 metros cúbicos por segundo. La primera forma de interpretar, decía yo, imagínense que en lugar de tener 20 años observados en este sitio, tenga 400 años, ¿no? Es medio rara el ejemplo, pero es bueno para comprender. Supónganse que tengo 400 valores, n igual a 400, ¿no? Cada uno de ellos es el máximo de cada uno de los años. Y esos 400 valores yo los puedo graficar en una figura en función del tiempo. El primer año el caudal es, por decir, 20. El siguiente año, el caudal máximo que tengo el siguiente año es 88. El siguiente año, 88 ya es más grande que 55, ¿no es cierto? Ya va el primer evento que es mayor a 55. Después tengo que esperar como 3 años antes de que el río me traiga un caudal mayor a 55. Todos los años intermedios, los mayores han sido, por ejemplo, 30 y el otro 27. Y espero varios años y recién resulta que el río me trae un caudal mayor a 55, ya lo computo. Entonces ahí lo que hago es hacer un conteo. ¿Cuántos años espero antes de que el río me traiga un caudal mayor a los 55? En la primera ocasión, una vez que se ha dado el valor más grande de 55, espero 3 años. Fíjense que tiempo de espera entre evento y evento es 3 años, donde evento le llamo yo a cualquier valor mayor de 55. Y de esa manera, en 400 años, yo puedo ir haciendo un conteo. Cada vez, ¿cuántos años necesito esperar? Habrá alguna ocasión en la que he tenido que esperar 15 años antes de que el caudal máximo que me trae el río sea más grande que 55. Se nota que esos 15 años, los caudales máximos siempre han sido, de cada año, siempre han sido menores que 55. Pero una vez que sucede eso, tal vez la próxima vez necesito esperar solamente 2 añitos y me trae 55, un valor más grande que 55. Después, al próximo año, nuevamente es un año muy lluvioso y nuevamente me trae un caudal más grande que 55, entonces el tiempo de espera ahí es un año. Esos tiempos de espera obtengo de ese análisis y después saco la media de esos tiempos de espera. Y esa media debería resultar 5 años. En conclusión, cuando considero varias centenas de años, en promedio ese río me traerá un caudal más grande que 55 cubos una vez cada 5 años. ¿Está clara esa definición, esa descripción de lo que es periodo de retorno? Esa es una forma de interpretar periodo de retorno, ¿no ven? Segunda forma de interpretar periodo de retorno. Y esa segunda forma parte de esta figurita. Fíjense que cuando yo hago el análisis probabilístico de los 20 años que han sido observados acá, puedo hacerlo de esta forma. Gráfico ahí la función de densidad, que obviamente no es simétrica, es cualquier otra función de densidad con el pico hacia la izquierda, porque esa es señal de que esa función de densidad con el pico hacia la izquierda reproduce muy bien los valores extremos. Y el análisis, pero es el mismo, no importa qué figuras resulte ser acá, el análisis es el mismo. La fórmula que tienen que mantener en su cabeza para toda su vida, incluyendo el posible examen de mesa que ustedes hagan, o segunda instancia, es esta que está acá en amarillo. Periodo de retorno T siempre está expresado en años. Periodo de retorno y está siempre expresado en años, ¿no es cierto? F de X es probabilidad de no excedencia. En esta formulita, si se fijan, periodo de retorno es exactamente igual al inverso de la probabilidad de excedencia, porque si en esta figura, después del análisis, la persona que calculó el caudal que tiene un periodo de retorno de 5 años y lo estableció en un valor de 55, ha hecho ese análisis, ¿no es cierto? En el eje horizontal tendríamos los 20 valores medidos en el cruce de la quebrada con el camino, ¿no es cierto? Y en base a esos 20 valores medidos que estarían ubicados aquí, en este eje, ubico el valor 55 de tal manera que en ese momento el valor 55 corta la curva en 2 áreas, una a la izquierda, 0,80, y en consecuencia a la derecha, 0,20, sumados los dos dan 1. El área a la izquierda
por definición es probabilidad de no excedencia, ya lo hemos visto en las clases pasadas, y el área a la derecha será 1 menos 0,8, que es 0,20, es probabilidad de excedencia, ¿no es cierto? Y de acuerdo a esta formulita en amarillo, resulta que el periodo de retorno es el inverso de esta área achurada en azul. Y si esta área achurada en azul es 0,20, 1 dividido entre 0,20, ¿no es cierto? 1 dividido entre 0,20 resulta ser 5 años. Entonces, se dan cuenta, la relación que existe entre f de x y periodo de retorno es esta que está aquí en amarillo, ¿no es cierto? Entonces, decíamos que además de la definición que acabo de dar de que considerando cientos de años, en promedio una vez cada 5 años el río me traerá un caudal más grande que los 55. Esa es primera definición. Segunda definición es en términos de probabilidad de no excedencia. Y la tercera definición es en términos de probabilidad de excedencia. ¿Qué significa eso? Con 20% de certeza puedo yo afirmar de que en cualquier año, en este año por ejemplo, la probabilidad de que este año el río me traiga un caudal más grande de 55 es 20%. ¿No ves? Segunda definición. Y la tercera definición está en términos de la probabilidad de no excedencia. Con 80% de certeza estoy seguro que este año el río me va a traer un caudal menor o igual a 55. Creo que estos tres tipos de definición de periodos de retorno, probabilidad de excedencia y probabilidad de no excedencia ya la hemos ido tratando clases anteriores. Ahora, obviamente que ese análisis probabilístico del que estamos hablando aplicando la ley de Gumbel y obviamente aplicando esta formulita de acá es válida para cualquier ley. Por eso que digo que esta función de densidad puede ser cualquiera, puede ser simétrica, no simétrica, la que se adecue al evento, a los eventos que estamos analizando. Ya. Es obvio que entre Tarata y Capinota en ese caminito, nunca nadie ha medido los caudales de las quebradas. No tiene sentido haber medido cada día el caudal que trae esa quebradita. Son varias quebradas que se ubican ahí, entonces nunca las ha medido. Donde sí se han medido los caudales es en obras grandes como Misikuni. Como Misikuni el proyecto se lo ha identificado hace más de 50 años. Ya en esa época han dicho, bueno, este es un río que trae agüita y que con un túnel puedo trasvasar hacia Cochabamba, en lugar de que se vaya hacia el norte, al río Beni, hacia La Paz, porque el agua del río Misikuni naturalmente escurre hacia La Paz, hacia el norte, hacia el río Beni, no viene para nada hacia Cochabamba. Entonces lo que se ha hecho es embalsar en un sitio en ese río con una presa y de ahí transportar esa agua cavando un túnel de 20 kilómetros de largo a través de la cordillera del Tunari, y de esa manera agua que inicialmente se iba al río Beni hacia el norte de La Paz, la traemos hacia Cochabamba. Eso es el proyecto Misikuni. Como en esa época ya han identificado ese proyecto como un proyecto interesante, entonces la gente de esa época con visión, pues eran los de ENDE en realidad los que identificaron, dijeron tenemos que empezar a medir y empezaron a medir. Entonces, Misikuni en este momento se debe tener como 30 años de datos, ¿no? Más o menos, diariamente observados. Y en esa situación, con 30 años de datos, voy a obtener 30 caudales máximos representativos de cada año, y con estos 30 valores me voy a dar el lujo de aplicarle una ley apropiada, la ley de Gumbel, y hacer este análisis que acabamos de explicar, y en consecuencia puedo salir con el caudal que corresponde a un periodo de retorno de 5 años. Pero no solamente puedo calcular el caudal que tiene periodo de retorno de 5 años, porque esta área acá yo la voy definiendo, ¿no es cierto? En lugar de tener acá 0,20, puedo tener 0,10, lo que realmente necesite. Entonces, en base a esos valores observados en Misikuni, puedo calcular la probabilidad de no excedencia para diferentes valores y en consecuencia puedo calcular caudales para diferentes valores de periodos de retorno. Por ejemplo, acá tengo, supongamos que el caudal de periodos de retorno de 5 años es 55, eso es para el ejemplo nuestro, ¿no ve? Cuando hablamos de un caudal que tiene un periodo de retorno de 10 años, le llamamos crecida decenal. Cuando el periodo de retorno de ese caudal que acabamos de estimar es de 100 años, le llamamos crecida centenal,
crecida milenal, crecida decamilenal, ¿no es cierto? Obviamente, mientras más grande el periodo de retorno, el caudal tremendamente más grande. Si nos ubicamos en la crecida decamilenal, es decir, aquel caudal que Misikuni ofrece, pero que se presenta en promedio una vez cada 10.000 años. Para describir en términos de cantidad de años que tengo de esperar antes de que el río me traiga un caudal mayor o igual a esos 10.000 años, a esa crecida decamilenal, tendría que empezar por decir, si considero 1.000.000 de años, ¿sí, ya? Es un ejemplo medio tonto, pero es una forma de comprender, ¿no? Si considero 1.000.000 de años, en promedio cada 10.000 años el río Misikuni me va a traer ese caudal, esa crecida decamilenal. Y la crecida decamilenal en el Misikuni será pues del orden de unos, qué sé yo, 800 metros cúbicos por segundo, o más, ¿no es cierto? Y de esa misma forma se sigue haciendo la interpretación para cada uno de ellos. Cuando hablo de la crecida decenal, es aquel valor que el río me trae en promedio, que el río me trae o excedido, en promedio una vez cada 10 años. Entonces la crecida decenal se puede presentar este año, pero de ahí tal vez transcurren 2 años y otra vez se presenta la crecida decenal. Pero después de eso tengo que esperar tal vez 15 años para que otra vez venga la crecida decenal. ¿Qué es la crecida decenal? Es cualquier caudal mayor o igual a ese valor que estoy considerando. Entonces, esa sería la forma de interpretar los valores de periodo de retorno. En base a una serie de 30 valores observados en Misikuni, puedo calcular todas estas crecidas, todas las que yo quiera, incluyendo la crecida que tiene un periodo de retorno de 1 año, que sería crecida que tiene un periodo de retorno de 1 año. Es aquella crecida que cada año el río me trae un valor igual o superior a ese valor, ¿no es cierto? Cada año. Cuando hablo de torno a lo que dice la ABC para un camino en zona rural, y la norma dice, usted tiene que emplear un periodo de retorno de 5 años. O sea, la alcantarilla que yo diseñe y coloque acá, tiene que ser capaz de transportar crecidas que en promedio tienen un periodo de retorno de 5 años. Es decir, cada 5 años, cuando considero cientos de años, cada 5 años la capacidad de esta alcantarilla que ya está ahí funcionando va a ser sobrepasada. Quiere decir que cada 5 años el agua que trae la quebrada no va a caber dentro de la alcantarilla y en consecuencia va a tener que escurrir también por encima del camino y va a causar destrozos. La vez que me destroza la calzada es plata, ¿no? Tengo que volver a refaccionarla. Entonces, eso va a suceder en promedio una vez cada 5 años, pero podría ser que este año ha sucedido eso, una lluvia muy fuerte, el agua ha ido por encima la calzada, el camino, pero con muy mala suerte el próximo año también es lluvioso y otra vez sucede eso, ¿no? 2 años seguidos, el tiempo de espera es 1 año ahí. Pero después tal vez tengo que esperar como 8 años antes de que el río me traiga un caudal mayor que los 55 cubos. Entonces, 8 años en los que no tengo problema. Pero si voy contando esos tiempos de espera, al final tengo que establecer en promedio cuántos años espero. Espero 5 años. ¿Está claro? Bueno, hasta ahí para que comprendan cómo funciona la aplicación de periodo de retorno. Ahora, cuando nos dedicamos a hacer ya el dimensionamiento de esa alcantarilla, supóngase que yo tengo una alcantarilla que ya la tengo comprada, almacenada y que tiene un diámetro de 1 metro de diámetro. Entonces lo que yo puedo hacer es decir, bueno, si coloco esos tubos de 1 metro de diámetro, ¿será que logran transportar interiormente esta crecida de 55 cubos por segundo? O sea, el máximo 55 cubos por segundo puede atravesar la alcantarilla a condición de que esta tenga 1 metro de diámetro. Para ello lo que yo tengo que hacer es referirme a esta formulita que todo mundo tiene que saberla para toda la vida, porque es una fórmula que está presente en todo lado, sobre todo para cálculos rápidos. Y esta fórmula dice Q es V por A. Si V está en metros por segundo, velocidad del fluido dentro del tubo, A es el área, es decir, cuál es el área que me ofrece, área mojada que me ofrece esa alcantarilla que tiene 1 metro de diámetro.
Eso se calcula como entonces el área mojada de ese tubo de hormigón que tiene 1 metro de diámetro. ¿Cuál es el área? ¿Quién me dice rápidamente para ver si me están haciendo seguimiento? ¿Alguien sabe ya? Tengo almacenados tubos de 1 metro de diámetro, 1 metro de diámetro interior. Y la pregunta es, ¿cuál es el área que me ofrece ese tubo? Nadie. Me están haciendo seguimiento, pero estoy hablando. Nadie se atreve a decir nada, ni por 3 puntos. Adelante. Es pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Claro, eso es simplemente eso, ¿verdad? El área que me ofrece un diámetro de 1 metro interno es 1/4 pi por diámetro al cuadrado, ¿no ve? Calculo eso, donde el diámetro es 1 metro, y ya tengo la superficie mojada que me ofrece ese tubo. Como la fórmula dice QV por A, me está faltando la velocidad que adquiere el agua dentro del tubo. ¿Cómo calculo la velocidad dentro del tubo? Ya lo habíamos dicho en alguna clase al inicio. ¿De qué dependerá esa velocidad? Eso ya lo saben ustedes. De la velocidad del tubo. Y muy bien, ¿no? Mi amiga González. Ya, obviamente, ¿no? La pendiente que le doy al tubo, cuando el tubo va a tener más o menos 5 metros de longitud, ¿no? Debajo del camino, 5, 6 metros de longitud. La pendiente que tiene ese tubo, longitudinalmente, incide en la velocidad. Mientras más pendiente, mayor velocidad, obviamente. Pero si no hay pendiente, si la pendiente es cero, el agua no escurre, se queda ahí estancada, horizontal, no escurre. Entonces necesito darle una pendiente a ese tubo, longitudinalmente hablando, cuando va de aguas arriba hacia aguas abajo. Entonces, la velocidad es función de 2 factores. Uno, la pendiente, y el otro, la resistencia que ofrece las paredes internas del tubo al flujo. El agua va a escurrir mucho más rápido cuando las paredes internas del tubo son de vidrio, por ejemplo, ¿no es cierto? Y si es más rugosa las paredes, hay más resistencia. Consecuencia, mientras mayor la rugosidad interna del tubo, mayor la resistencia al flujo y en consecuencia menor la velocidad. Y con la pendiente es al revés, la pendiente es en forma directa, ¿no? Mayor pendiente, mayor velocidad. Mayor rugosidad, menor velocidad. Bueno, ahí no hay donde perderse. Y cuando se habla de la velocidad, tengo que empezar a aplicar alguna fórmula. La que más se aplica hasta el día de hoy es la fórmula de Manning. Obviamente hay otras fórmulas como la fórmula de Chersey, y si ven la literatura seguramente van a aparecer muchas. La más utilizada es la fórmula de Manning, y la fórmula de Manning es una fórmula en la que yo ingreso la rugosidad del tubo de hormigón, que lo encuentro en cualquier libro de hidráulica, coloca la pendiente, que es la pendiente que debo darle longitudinalmente a los 6 metros del tubo, y una vez que tengo esos dos valores, entro a Manning y Manning me devuelve la velocidad máxima que sucede al interior del tubo, expresada en metros por segundo. Al multiplicar V por A, voy a obtener el caudal. O sea, esa sería la forma de calcular cuál es el caudal que logra atravesar ese tubo a condición de que el área que la conozco, que corresponde a 1 metro de diámetro, y a condición de que uso tubo de hormigón, cuya velocidad conozco, y a condición de que yo imprima cierta pendiente. Entonces, ese caudal, para el momento en que yo intento usar los tubos que ya los tengo comprados, perdonen un ratito, por favor, voy a decir que estoy en clases. Estoy en clase, por favor. ¿Ya? Omi, estoy en clase, ya, llama a otros. Gracias. Ya, Macanudo, todo en orden, continuemos. Decía yo que tengo
tubos ya almacenados de 1 metro de diámetro, quiero darles un uso, ¿no ve? Pero cuando yo introduzco en esta fórmula el área que me ofrece ese tubo de 1 metro de diámetro, luego sé su rugosidad y sé la pendiente en el sitio, meto en esta fórmula y resulta que sale un caudal de 20. Como 20 es menos que 55, simplemente no logro transportar los 55 cubos con ese tubo de 1 metro de diámetro. Si eso es así, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué harían? ¿Cuál es la solución que debo dar al problema entonces cuando sucede eso? ¿Alguna idea? ¿Qué hago cuando resulta que los tubos que ya los tengo comprados de 1 metro de diámetro no son capaces de transportar los 55 que me pide el ABC? Le podríamos dar más pendiente, Inge. Ahora él dice le podríamos dar pendiente y eso será posible. Previo a eso entonces, para introducir en la fórmula de Manning la pendiente, ¿cuál pendiente utilizarían ustedes para colocar ahí? ¿Cómo determinan esa pendiente? Tendríamos que utilizar la fórmula del caudal para hallar una velocidad y después utilizar la velocidad con la fórmula de Manning para determinar una pendiente óptima como mínima. Claro, pero imagínate que para insistiendo siempre que voy a usar mi tubo de 1 metro, que ya lo tengo, la pendiente me salga a 45 grados. ¿No? Me voy al terreno y con mi nivel, ¿no es cierto? Con mi nivel hago medición de todo ese tramo en el sitio donde va a cruzar el camino y obviamente esta quebrada al inicio las nacientes debe tener pendientes tremendamente grandes, ¿no? Las nacientes acá, pero después probablemente la pendiente baja y en el sector donde mi quebrada cruza el río, la pendiente ya ha bajado. Obviamente es mayor, no es horizontal, sino no es cruzar el agua, ¿no? Pero esa pendiente natural que presenta el río en ese tramo, yo la puedo medir. Y si a partir de ahí digo, bueno, me ofrece esa pendiente, pero ahora del cálculo debería tener una pendiente 3 veces más grande que eso, para lograr que mi tubo de 1 metro de diámetro logre transportar los 55 cubos, ¿no ve? Pero el problema ahí va a ser de que no logro darle una pendiente acá, ¿no? 45 grados bajo, pucha, y una vez que baje aquí, después tengo que volver a subir acá. O sea, hay que ir parejito con la pendiente natural que me ofrece la quebrada en todo ese tramo. ¿No ve? Obvio lo que tú dices está bien en la medida en que esa pendiente logre obtenerla en este tramo. Pero si es una pendiente muy grande la que me sale del cálculo, ya no puedo lograrlo ahí, ¿no? Porque entonces a partir desde este punto tendré que aplicar esa pendiente más grande y voy a llegar al otro lado del camino, más abajo del nivel del terreno, y de ahí ¿qué hago? Entonces no me queda otra nomás que, ni modo, mis tubos, dejarlos nomás para un próximo trabajo y comprar tubos de diámetros más grandes, ¿no ve? Está más o menos claro. La pendiente en realidad está dada por la situación del sector, ¿no ve? En este sector hay una pendiente propia del río en forma natural. Y a partir de ahí yo tengo que empezar a hacer los cálculos. Ya, hasta ahí se comprende más o menos. Ya, ahora sí nos toca decir, ¿y cómo yo establezco los 55 cubos acá, estos de acá? ¿No es cierto? Porque primero, en todo ese recorrido que corta unas 20 quebradas, nunca nadie ha medido. Obvio que no es posible medir, ¿no? Entonces, lo que yo hago es método alternativo para calcular el caudal en este sitio que tiene un periodo de torno de 5 años, porque la ABC me exige, ¿no? La probabilidad de no excedencia de ese caudal que deba yo transportar a través del tubo tiene que ser 0,8, ¿no ve? Porque 0,8 resulta en
probabilidad de excedencia 0,2 y el inverso de 0,2 da 5. Entonces, tengo que hallar en este eje horizontal un caudal tal que la probabilidad de no excedencia resulte 0,8, porque así nomás voy a tener probabilidad de excedencia 0,2, el inverso de 0,2 es 5, que es lo que a donde le apunto. Pero en esta figura solamente puedo aplicarla y hacer ese análisis solamente cuando tengo una serie de datos de 20 años acá, cosa que no tengo. Entonces, si no hay eso, ¿qué hago? En ese momento yo lo que hago es recurrir a una otra fórmula empírica que le llaman fórmula del método racional. Es tan buena esta fórmula en el resultado que nos provee que hasta el día de hoy los programas computacionales de hidrología dentro de sus opciones sigue manteniendo. ¿Desea usted que el cálculo se lo realice con el método racional? ¿Sí o no? Ustedes dicen sí, entonces el paquete utiliza el método racional. Obviamente el método racional lo pueden ustedes usar manualmente. Vamos a verlo después, la aplicación de este método, pero rápidamente para salir de la duda de cómo entonces calculo el 55 cubos que tiene un periodo de 5 años. El método racional dice esto, ya lo hemos llevado a la primera clase, ¿se acuerdan? Q es igual CIA. C es coeficiente de descubrimiento. Si estoy en la zona de Arani, C será 0,10. Si estoy en la zona de Cochabamba, C será 0,15. Si estoy en la zona del Chapare, C será alrededor de 0,4, 0,5. ¿No ven? El área es el área de drenaje de la cuenca, porque cuando yo hacía mi diseño acá y cruzo esta quebrada, me voy a los planos del IGM o a imágenes satelitales, los DEM, famosos DEM, y en esos planos obviamente van a aparecer las curvas de nivel y ya saben ustedes delimitar el área de drenaje de esta quebradita, entonces ya tienen tantos kilómetros cuadrados, área de drenaje. Esos son los kilómetros cuadrados que me requiere esta forma. Entonces ya tengo el área de drenaje, ya tengo el coeficiente de escurrimiento, y necesito tener la intensidad de lluvia que yo uso, pero además no solamente la intensidad, sino una intensidad referida a un periodo de 5 años. A ver, F2, intensidad de lluvia que dura pocas horas, milímetros por hora, para o con periodo de retorno igual a 5 años. ¿No ve? Eso necesito saber. Entonces, como es una quebrada pequeñita, un aguacero de 1 hora y media, generalizado sobre toda esta área, va a producir aquí una crecida, ¿no? Porque como es una quebrada pequeña, no necesito hacer llover todo el día para obtener aquí la crecida. Basta 1 hora de lluvia y probablemente ya obtengo la crecida acá. Entonces necesito ese dato. Lo vamos a ver después en otro tema. Pero para empezar, esta sería la fórmula alternativa que puedo usar para lograr establecer lo que la ABC me pide. La ABC me dice, señor, acá, ¿cuál es su caudal que tiene periodos de unos 5 años? ¿Lo ha calculado? Entonces yo voy a decir, sí. ¿Y cómo lo ha hecho? Yo he usado esta fórmula, ¿no ve? Y para ello necesito, obviamente, contar con la intensidad de lluvia durante unos minutos o unas horas y para un periodo de unos 5 años que sea representativa de lo que lleva acá. Después vamos a ver cómo se hace eso, porque en la realidad esto es lo que sí los que diseñan caminos y tienen que también diseñar las obras de drenaje, este calculito tienen que aplicarlo. Obviamente esta fórmula es la más simple, la original, a partir de la cual nacen otras fórmulas, pero todas las otras fórmulas que nacen de esta es cuestión de leer en la literatura, se ubican bien y no necesitan docente para ello. Solamente yo les muestro lo que es la fórmula original. De hecho, en la carrera hace unos años había alguna persona que hizo el diseño de todo lo que es red de drenaje de aguas de lluvia de una poblacioncita, por ejemplo, de Tarata. El centro de Tarata, alguien como tesis ha diseñado toda la red de drenaje, los tubos que debe tener esa red de drenaje para evacuar aguas de lluvias. No estoy hablando de aguas alcantarillado sanitario. ¿No? Esa persona en esa ocasión ha utilizado esta fórmula y listo. Es cuestión de ponerse de acuerdo con el docente y esto funciona. Obviamente hay paquetes computacionales que hacen esas estimaciones
utilizando ya sea esta fórmula, ya sea una otra fórmula un poquito más sofisticada, pero todas provienen de esta misma. Hasta ahí, entonces, comprendido lo que es periodo de retorno y por qué necesitamos en hidrología producir caudales de diseño que están unidos, ligados a un periodo de retorno, porque decíamos, la presa de Misikuni tiene un vertedero de excedencias, y ese vertedero de excedencias tiene que evacuar aguas de crecida, y las crecidas se presentan justo en la época en que el embalse ya está lleno, y estando lleno el embalse, se cae el cielo, y la cuenca produce una crecida, y puede ser tan grande la crecida, que esa crecida así de grande ingrese en ese lago, y el vertedero de excedencias tiene que ser capaz de evacuar eso. Lo vamos a ver en otro tema después. Entonces se dice que si la presa de Misikuni ha sido calculada para un periodo de retorno de 1000 años, sus obras están en la capacidad de evacuar esas aguas que provienen de una crecida milenal, es decir, que provienen de una lluvia que se presenta en promedio, que se presenta o es excedida en promedio una vez cada 1000 años. Eso es prácticamente el diluvio. A veces hablan de la crecida decamilenal, aquella que tiene un periodo de retorno de 10.000 años. De hecho, la presa de Rositas sobre el Río Grande en Santa Cruz, el Río Grande nace en Cochabamba, algunos dicen, con el nombre de Río Rocha, continúa, y en su transcurso ya lo vimos al inicio, es decir, aguas del Tapacarí, del Misque, del Caine, y todos ellos ya se vuelven Río Grande, ya cambia de nombre, y el Río Grande llega a Santa Cruz, y en Santa Cruz hay un sitio que le llaman Abapó, y en Abapó hay una garganta que han identificado que le llaman Rositas, y ahí han diseñado una presa. Esa presa de Rositas, que es tremendamente grande, muchísimo más grande que la del embalse Corani, también ha sido diseñada y comprobada que sus obras de desagüe de aguas durante crecidas son capaces de evacuar crecidas que se presentan en promedio una vez cada 10.000 años. Fíjense, ahí hablamos de crecida decamilenal. Entonces, eso es algo, pucha, insólito, ¿no? Porque podríamos hablar aquí ya de 1.000.000 de años, y dentro del 1.000.000 de años, en promedio una vez cada 10.000 años, ese río va a traer tanta agua que va a exceder ese caudal decamilenal, ¿no es cierto? La primera vez que sucede eso, en promedio deberíamos volver a esperar otros 10.000 años antes de que vuelva a suceder. Obviamente puede suceder más antes, pero en promedio, considerando millones de años, el río cada 10.000 años va a tener un caudal mayor que ese valor. Es decir, esa presa de Rositas, cuando falle, va a fallar en promedio una vez cada 10.000 años. En cambio, el alcantarillado pluvial, aguas de lluvia de Oruro, si este ha sido diseñado para un periodo de retorno de 5 años, entonces cada 5 años van a haber, en promedio, ¿no? En promedio cada 5 años van a haber inundaciones en Oruro, en el centro de la ciudad, porque las lluvias que caen van a exceder el valor de diseño, y en promedio cada 5 años todos los sectores en Oruro se van a inundar. Ahora, si tuviéramos más plata, en lugar de construir toda una red de drenaje de aguas de lluvia para evacuar aguas de lluvias mucho más grandes, si tuviéramos más plata, en lugar de usar 5 años periodos de retorno, usaríamos, por ejemplo, 50 años periodos de retorno. Entonces, cada 50 años en promedio, Oruro se va a inundar, lo cual es menos grave que si se inundara cada 5 años. Y si tenemos muy poca plata, entonces los diámetros de todo el sistema van a ser más pequeños, y el caudal de diseño o la lluvia de diseño utilizada va a ser, por ejemplo, periodos de retorno de 2 años. Si hubieran diseñado eso para un periodo de retorno de 2 años, todos los tubos serían más delgaditos, y en promedio cada 2 años Oruro se inundaría, ¿no ve? Es la misma descripción que ya hemos usado para este tema de las alcantarillas, que solamente una vez cada 5 años van a ser excedidas y el agua va a pasar por encima de la calzada. Hasta ahí no problem, o hay algunas preguntas. Todos me tienen que estar haciendo el seguimiento, porque si no, otra vez estamos en nada, ¿no ven?
Bueno, con esto entonces habríamos terminado lo que se refiere a periodo de retorno. Y esto, obviamente, junto con la ley de Gumbel, que espero ya saben ustedes manejar muy bien, porque ya tienen un ejemplo en el Classroom y tienen que seguir trabajando en esto. Cuidado que el día del examen vengan y me duren horrores de tiempo antes de producir resultados y se me aplacen, ¿no? ¿Preguntas hasta ahí o no hay? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Todo comprendido? Pucha, todos están callados. He visto un meme en Face hace unos días que hacía alusión a las clases virtuales, las que estamos impartiendo, ¿no? Decían, las clases virtuales se parecen a una sesión de espiritismo. Todo el mundo sabe qué es una sesión de espiritismo, ¿no ve? O nadie sabe lo que es una sesión de espiritismo. Y en el meme se hacían la burla y decían, las clases virtuales se parecen a una sesión de espiritismo, porque uno tiene que preguntar, Arnold, ¿estás ahí? Si estás, danos una señal, por favor. Cuando uno llama a un espíritu que ya falleció hace años, ¿no ve? Y el espíritu, si está ahí, tiene que dar una señal de que está, ¿no ve? Y eso un poco lo comparan con las clases virtuales, cuando el docente dice, están ahí, me están escuchando, y nadie dice nada, ¿no? Entonces uno piensa que ninguno de ellos está ahí. Bueno, ahora empezaremos con el tema de cómo graficamos un papel de probabilidades. Eso es una pichanga realmente. Si dan atención, son 9, 19 y 20, tenemos como 20 minutos, ¿no ve? Como 20, 25 minutos, en los cuales, si realmente prestan atención, van a salir de ahorita sabiendo cómo elaborar un papel de probabilidad. Ustedes saben que este es el papel de probabilidades que yo les puedo decir, elaboren durante el examen. Y les puedo decir que acá coloquen el valor 0.02, equivale a 2%, ¿no ve? Control copy para que esté clarito para todos, y eso es porcentaje, 2%. Esos dos valores que estén ubicados al inicio del papel de probabilidades y que vayan, por decir, 90%, hasta 90 puntos, hasta punto 9. Este punto 9 es lo mismo que, punto 9 es lo mismo que 90%. Después yo, la instrucción es decirles, quiero que entre esos dos valores, 2% y 90%, introduzcan ustedes que ellos estén ubicados a una distancia. Esta distancia que sea, por ejemplo, 17 centímetros. ¿No es? Esto va a ser el examen de la fila 1. ¿No es? El examen de la fila 2 va a ser, por ejemplo, esto. En la fila 2, la pregunta va a ser, fila 2, esto de acá no sea 17 centímetros, sea 20 centímetros. ¿No ves? 20 centímetros. Y que no empiece en 2%, sino que empiece, por decir, en 1%. 1%. Y esto es... 1%, ¿no ve? Y que no termine en 90%, sino que terminen en 0.95%. ¿Está claro? ¿Ven la diferencia? La fila 1 va a elaborar este papel de probabilidades, donde en 17 centímetros tiene que encajar las probabilidades que van del 2% al 90%. En cambio, la fila 2, en 20 centímetros, tiene que encajar probabilidades que van del 1% al 95%. ¿Está clara la pregunta? Obviamente que acá se va a tener el
por ejemplo, si estamos analizando caudales, vamos a tener toda la gama de caudales que están presentes dentro de los 17 datos de Misikuni que estamos trabajando. Por ejemplo, ¿no ve? Porque el papel de probabilidades es válido para cualquier variable y para cualquier cantidad de datos. Si en lugar de metros cúbicos por segundo yo tuviera la edad de ustedes, y la edad está expresada en años, también es válido para ello, ¿no ve? O si en lugar de ello tengo cualquier otra variable, qué sé yo, pues el peso de la gente de San Simón, cuánto pesa cada uno de ustedes, ¿no? Cualquier variable, ok. En el eje horizontal, las divisiones son equidistantes, no hay donde perderse. Acá también las divisiones son equidistantes. En cambio, en el eje horizontal, estas divisiones del 2% al 90% ya no son más equidistantes. Lo propio en esta otra fila 2, ya no son más equidistantes. ¿Qué quiero decir con equidistantes? Que para llegar del 2 al 10% me toma 5 centímetros. Para llegar del 10% al 20% ya no me va a tomar 5 centímetros. Y de eso al siguiente 10% ya no me toma 5 centímetros. Entonces, estas divisiones acá son nada equidistantes. Entonces, la pregunta sería, ¿a qué distancia desde la derecha se encuentra el valor? A ver, ¿qué valor? 30%. A ver, lo propio acá. Podríamos hacer la misma pregunta acá. A ver, si el 90% se encuentra, perdón, a 17 centímetros de distancia desde el 2%, ¿a qué distancia se encontrará el 30%? Y la misma pregunta se repite acá, ¿no ve? Obviamente que una vez que logro responder a esto correctamente, la pregunta va a ser, ¿a qué distancia se encontrará el 40%, el 50%, el 60%, el 61%, el 62% o lo que ustedes se ven? En ese momento, cuando logro hacer eso, entonces ya tengo el papel de probabilidades. Porque se acuerdan de nuestro papel de probabilidades. A ver, ¿dónde está ese papel de probabilidades? Uy. Probabilidades. Y ya, en este papel que estamos viendo acá, lo haremos así. Ya, en ese papel de probabilidades de Gumbel, si se fijan en el eje horizontal tengo las probabilidades, que son las que están acá, en el eje horizontal. En el eje vertical tengo la variable que esté analizando. Ahí entran o los caudales, o las precipitaciones, o las edades, y la división vertical acá son todas equidistantes. Ahí no hay donde perderse. Las que no son equidistantes son estas probabilidades del eje horizontal. Fíjense este papel de Gumbel que la persona que lo ha hecho seguramente ha encajado entre el límite a la izquierda y el límite a la derecha, probabilidades que van desde 0.01%, fíjense, aquí si divido entre 100 más es 0.000 no sé cuánto, y a la derecha él ha llevado esto, seguramente era instrucción de la práctica, ¿no? Ha llevado hasta terminar en 99,99%. Y esos dos tienen que encajar a como de lugar en ese espacio, en esa distancia que va de acá, del lado izquierdo al lado derecho. Y después él se ha dado algunos valores. Fíjense que para ir del 97 al 98, no ha tomado 97.1, 97.2, 97.9. Es ya decisión del que hace el papel de probabilidades. La ventaja de este papel es que los porcentajes bien redondos están fáciles de encontrarlos. Fíjense, en rojo vertical se encuentra el 70% y en rojo vertical se encuentra el 80%. Y entre ellos hay 10 divisiones, me imagino, en negro. Y eso es un poco como que nos ayuda para graficar las crucecitas que tienen que salir acá en este papel, ¿no es cierto?
Ahora, cuando contrastamos este papel que están viendo aquí contra la teoría que les hemos mostrado, creo que no hay más aquí. La teoría que hemos mostrado, a ver si está acá. Había una tablita en la que acá está, fíjense, en esta figura, arriba tenemos la función de densidad. Esta es la ley normal y es la ley de Gummel, por eso que esta es con el pico más pegado a la izquierda. La función de distribución es la integral de la figura de arriba hasta el valor que estamos considerando xi. Y de esta figura pasamos al papel de probabilidades, que sea este. Y en estas figuras, si se fija, el papel de probabilidades contiene en el eje vertical las probabilidades en una escala distorsionada. En cambio, los valores de la variable, los caudales, por ejemplo, están en las tres figuras en el eje horizontal. Habíamos dicho que este papel de probabilidades, si yo lo vuelco 90 grados, de tal manera que las probabilidades resulten estar en la horizontal y los caudales resulten estar en la vertical, en ese momento tengo esta figura, ¿no es cierto? Entonces es simplemente una cuestión de darle la vuelta a 90 grados. Ya, entonces eso es lo que ustedes tienen que hacer. Papel de probabilidades, acá y acá. Bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo respondemos a la primera pregunta? Yo lo que hago es colocar acá el 30% es punto 3, ¿no ven? Control copy, punto 3. Perdón. No hay ahí. Este mismo hace esto. ¿Lo ves? 30%. Ya. Entonces la pregunta es, ¿a qué distancia desde este eje debe estar ubicado el valor 30%? Y eso es lo que vamos a explicar ahora. Entonces, esto es estoy intentando hallar la distancia esa, ¿no es cierto? Entonces aquí le llamaré distancia A. ¿Ve? La distancia A tengo que hallar. ¿Cuál es esa distancia? ¿Cómo hallo? Entonces, ¿cuánto es A? Eso debo resolver. Ya, ahora, fíjense la forma de hacerlo. Obviamente lo que les voy a decir a partir de este momento es completamente mecánico. No voy a entrar en la descripción teórica. Obviamente podríamos hacerlo, pero ¿para qué perder el tiempo? Ustedes solos van a darse cuenta después teóricamente por qué sucede eso. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. ¿Alguien me puede decir, digamos, vamos a construir papel normal? Es el más fácil. Construcción del papel normal en este caso. Lo que tienen que hacer, ahora escúchenme bien, voy a empezar con los dos valores del extremo, 0.02 y 0.9. Ambos están en la tabla de la ley normal. ¿Ya? Entonces, lo que yo tengo que hacer es entrar en la tabla de la ley normal y hallar el valor correspondiente en términos de Z para 2%. ¿Cuánto es Z? En este eje tengo que colocar cuánto es Z. Z. ¿Lo ven? Entonces, eso quiero que hagan ahorita, entren a su tabla de la ley normal y díganme cuánto es Z para cuando f de x es 0.02 y cuánto es Z para cuando f de x es 0.9. Y lo colocamos acá. Ya nomás me pueden indicar eso, ya estamos empezando a resolver el problema.
Vamos a ver si lo que nos indica David Quiroz es correcto. David Quiroz dice que es 0.3859. Ustedes verifiquen si ese Z está bien. En la pizarra estoy colocando las respuestas que algunas personas ya han producido. Ahora, si se fijan, todas son diferentes. ¿Qué quiere decir? Que, pucha, el examen que viene va a estar medio grave, entonces se me van a aplazar si eso no están logrando hacerlo correctamente. Hay dos personas, Juan Mauricio Mercado y Michael Rosales, que producen los mismos valores. Este de 0.81 y 0.50. Uy. Estos dos valores, hay dos personas que lo han producido. Y otra persona que ha producido acá, menos 2.05 y también menos 1.34. No sé qué vamos a hacer.
Esto que estamos haciendo es un método determinístico, o sea, no hay más que una respuesta a la misma pregunta. El método determinístico responde con una única solución. Es en el método estocástico donde las soluciones son diversas. Si fuera método estocástico, esto tal vez podría decir que todos los que me han enviado ya sus resultados están correctos, pero está completamente mal. Esto es un método determinístico y no existe más que una sola respuesta. Bueno, creo que ya estamos llegando a la hora, ¿no? Y como nadie me ha dado los resultados correctos para Z, no podemos continuar avanzando. A ver, entonces les explicaré verbalmente cómo tienen que continuar haciendo para lograr solucionar el problema. En este eje horizontal, las probabilidades que están acá en color naranja se van a repartir horizontalmente en forma completamente distorsionada, ¿no es cierto? Esto sería distorsionada. En cambio, los valores de Z se van a repartir en forma equidistante. ¿Ya? Entonces, si logran obtener acá en la línea de equidistante los zetas correctos, esos sí lo van a ustedes repartir en forma equidistante. Eso quiere decir, si al 0,30 le corresponde un valor de Z, ahí van a aplicar una regla de 3 simple. Para ir de este valor de menos 2,05 y llegar al valor de menos 1,34, necesito 17 centímetros. Y para lograr ir del valor menos 2,05 al valor Z acá, que corresponde a 0,3, ¿cuántos centímetros me tomará? Y la respuesta es la correcta. Entonces, aplican ustedes una regla de 3 simple, lineal, a los valores de Z. Pero no aplican eso a los valores de la probabilidad, porque sabemos que los valores de la probabilidad están repartidos en forma no equidistante. ¿Está comprendido? De nuevo, la pregunta era que su papel de probabilidades empiece en 2% y termine en 90%. Y a partir de ello, la pregunta era, ¿y a qué distancia se encuentra el 30%? Si se fijan, me estoy refiriendo a los 3 valores que están coloreados con anaranjado, ¿ya? La pregunta era, para ir del 2% al 90% me toma 17 centímetros. Y la pregunta era, ¿cuántos centímetros me tomará para ir del 2% al 30%? Si fuera simple la cosa, solamente ahí ya podría aplicar una regla de 3. En realidad no aplico a ello la regla de 3 y más bien la regla de 3 aplico a los valores de Z. Z sí se distribuye en forma equidistante. Entonces, se dan cuenta, cada valor de probabilidad que lo tengo aquí abajo, un valor, 2 valores, 3 valores de probabilidad, los transformo en sus correspondientes zetas. Para el 2% es ese, para el 30% es ese y para el 90% es ese. Y en esta línea verde de valores de Z, en esa línea es que yo debo considerar la regla de 3. Con eso dado, espero que a la próxima clase ustedes me traigan ambos papeles de distribución normal. ¿Está clarito, no es cierto? Entonces, con eso dicho, ya tienen la fórmula para poder producir papel normal. Obviamente que después
ustedes van a tener que seguir un procedimiento semejante para producir papel de Gumbel. Y para el papel de Gumbel, nuevamente van a tener que identificar cuál es la variable reducida, porque en el papel normal no trabajo con las probabilidades que están acá en la línea anaranjada, sino más bien trabajo con los zetas que corresponden a cada una de estas probabilidades. Y estos zetas son los que los distribuyo linealmente, regla de 3 simple. Eso para el papel normal. En el papel de Gumbel, previamente tengo que identificar cuál es el zeta de Gumbel para 2%, cuál es el zeta de Gumbel para 90% y cuál es el zeta de Gumbel para 30%. Y en esa línea verde, cuando trabajo con zetas de Gumbel, ahí sí aplico regla de 3 simple. Con eso dicho, yo creo que si ustedes se ponen las pilas, la próxima clase me traen la respuesta, tanto para la ley papel normal como para el papel de Gumbel. Este va a ser el papel de Gumbel. Y este de acá también va a ser el papel de Gumbel. Entonces, lo que podemos hacer es, para que no sea mucho trabajo para ustedes, nos quedaremos con este primero. Quiero que ustedes en su casa logren producir esto para papel normal y esto para papel de Gumbel. Ya, lo que está en la pizarra nomás quiero que resuelvan entonces. Estos otros de aquí de la derecha no los toman en cuenta para nada. Esas dos preguntas, ¿será que van a poder lograr para la próxima clase? Porque después la próxima semana ya hay examen y podría ser esta una de las preguntas dentro del examen. Preguntas hasta ese momento. ¿Hay alguna duda? Valderrama Céspedes, Héctor Leonel, ¿estás presente? Ah, sí, está presente. Aquí tiene su chat. ¿Y el resto estará presente? Una señal, por favor. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, van a lograr hacer esos dos papeles, el papel de arriba normal y el papel de abajo Gumbel, y acá abajo obviamente se vuelve a presentar la misma situación, que en este caso los valores vayan de 2% a 90% en los mismos 17 centímetros. Si logran hacer eso, yo creo en el examen no van a tener problemas con este tema. Esto que está aquí en Excel lo voy a subir al Classroom, un poquito más ordenado para que ustedes resuelvan. Con lo que les acabo de explicar, creo que no van a tener problema. Y si tuvieran problema, pregúntenle a los auxiliares, ellos son hachas para este tema. Entonces, ahí la dejamos. Muchas gracias por todo, que les vaya bien, suerte. Hasta luego, Inge. Que les vaya bien, hasta luego, suerte, cuídense, no salgan, por favor. Hasta el martes, hasta el sábado, con la posibilidad de que el martes próximo, en 7 días, haya examen. Ya, que les vaya bien, hasta luego, suerte con todo. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, suerte. Hasta luego.